Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Ser puro es una cuestión de decisión, y así derrotarás la tentación. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie titulada 7 mensajes para la iglesia. Compartiremos el cuarto mensaje. ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo? Tú nos creaste con un propósito. Bueno, quiero rectificar hoy el cuarto tema. Es el tema que hoy compartiremos es ¿qué tan comprometido estás con la pureza sexual? El tema de esta mañana, el cuarto mensaje a la iglesia en el Apocalipsis. Y para responder a esta interrogante está con nosotros Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios de Colombia. Buenos días, Pastor Ángelo. Buenos días, Oscar, y buenos días, estimado oyente. Gracias por estar con nosotros, por apartar su tiempo y escucharnos. Esperamos que con la emisión de hoy su vida sea edificada en la palabra de Dios. Anunciaremos tu gran bondad. Pues oyente, usted puede escucharnos en vivo a través del dial 1020 AM de Radio Primavera y por internet, ingresando al Facebook también de Radio Primavera. Usted escribe en el buscador de su Facebook, Radio Primavera, y cuando ingresa busca en el muro, en la parte izquierda, allí encuentra las opciones audio o video en vivo. Escoge una de las dos opciones, le da clic y así puede disfrutar de este programa y de toda la programación de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, como lo mencionábamos al comienzo, continuamos con la serie 7 mensajes para la iglesia, donde hemos visto 3 temas. El primero de ellos, ¿qué mensaje nos da el Apocalipsis? El segundo, ¿cuánto amas a Cristo? El tercer tema, ¿estás dispuesto a morir por Cristo o a sufrir por Cristo? Y el tema de este día, Pastor, ¿qué tan comprometido estás con la pureza sexual? ¿Cómo podemos iniciar este tema? Iniciémoslo pues con lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 2:14 dice así: No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Vamos a ver cuáles son esas cosas. Que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. La pureza sexual, estimado oyente, es un compromiso, es una decisión y es una exigencia no negociable de Cristo para su iglesia. Una iglesia que no cuida su pureza sexual pronto se verá expuesta al castigo del Señor. Una iglesia que toma la inmoralidad sexual en juego, pues verá el castigo de Dios. La iglesia en Pérgamo, aunque pudo hacerle frente a la persecución, su pecado fue la tolerancia en cuanto a la mundanalidad y la inmoralidad sexual. A veces es bien curiosa la conducta que puede darse en una misma iglesia local. Mientras unos miembros son capaces de dar la vida por Jesús, otros ceden ante las tentaciones sexuales que se le presenten. Lo mismo puede pasar, y de hecho pasa en la iglesia moderna. Mientras en una misma iglesia algunos miembros pueden estar muy comprometidos con proclamar el mensaje de Jesús, cueste lo que cueste, pues otros miembros pueden estar seriamente enredados, embolatados en pecados sexuales. Eso puede suceder dentro de una misma iglesia local. Vemos el ejemplo en la iglesia de Pérgamo. Pastor, ¿qué tipos de pecados están incluidos en la inmoralidad sexual, para clarificar? Bueno, muchos. Pornografía, masturbación, fornicación, que son relaciones prematrimoniales, relaciones sexuales prematrimoniales, adulterio, que son relaciones sexuales extramatrimoniales, homosexualismo y demás pecados que tienen que ver obviamente con el sexo. Escúchame bien, estimado oyente,
ni estos ni otros pecados que van en esa línea jamás van a ser tolerados por Cristo a nadie, mucho menos a su iglesia. Así que Jesús, en el mensaje enviado a la iglesia de Pérgamo, les va a hablar muy pero muy fuerte a esta iglesia, con el propósito de que sus miembros se arrepientan. Pues esa es una bondad del Señor. Siempre Él nos da una palabra de advertencia antes de ejecutar su castigo. ¿Cuál es el pasaje bíblico del libro de Apocalipsis que estudiaremos hoy y a cuál iglesia está dirigido? Bueno, ya dijimos a qué iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Entonces vamos a leer todo el mensaje que el Señor le da a esta iglesia, que es el mensaje número 3, ¿no? Hemos visto 3 mensajes, el de Éfeso, el de Esmirna y ahora vamos a ver el de Pérgamo. Dice así, Apocalipsis 2, 12 al 17, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. No obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaán, el que enseñó a Balaad a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré el maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Este es el mensaje del Señor para la iglesia de Pérgamo. De acuerdo a este texto que usted acabó de leer, pastor, ¿cuál es el primer principio para desarrollar un compromiso firme con la pureza sexual? El primer principio es para enfrentar el pecado de la inmoralidad sexual, es tema a la palabra de Dios. Si usted aplica este principio, pues ya obviamente va a vencer. Tema a la palabra de Dios. Vea lo que dice el versículo 12, Apocalipsis 2, 12. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, esto dice, el que tiene la aguda espada de 2 filos. Estimado oyente, Cristo es para la iglesia lo que la iglesia necesita. Pues a una iglesia que sufre como Esmirna, se le presentó como aquel que sufrió de todo, pero que vive para siempre. ¿Cómo se le va a presentar entonces a la iglesia de Pérgamo, que tiene una problemática un tanto diferente a la de Esmirna? Bueno, se le presentó como leímos. El problema de la iglesia de Pérgamo es la falsa doctrina. Y bueno, también la inmoralidad sexual. Así que el remedio para la falsa doctrina, para la inmoralidad sexual también, es la palabra de Dios. Y vea cómo dice que de Cristo sale una espada aguda de 2 filos. Y Hebreos, el autor de los Hebreos, escribió lo siguiente. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, en el capítulo 1 ya el Señor se había descrito de esta manera. De hecho, cada aspecto que le va a mostrar a cada una de las iglesias se encuentra en Apocalipsis 1:16. Dice así: en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Así que Cristo se está presentando a sí mismo como alguien que viene a corregir con la espada de 2 filos. Y la espada sale de la boca de Cristo porque es la palabra de Dios. Bueno, pastor, en cuanto a este aspecto, quiere decir que acá Juan está observando es la misma palabra que sale de la boca de Cristo. Sí, exactamente. Y el símbolo que se puede ver allí, o el significado, lo podemos ver en Juan 1:17. Juan 1:17 dice de la siguiente manera: pues la ley fue dada por medio de los profetas, por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad
nos han llegado por medio de Jesucristo. Nos muestra el pasaje que el Señor maneja en sus labios un perfecto equilibrio entre la gracia y la verdad. Algunos quieren solamente la gracia, pero no quieren la verdad. Jesucristo no es solo gracia, Jesucristo es verdad. De su boca salen palabras de esperanza, pero también salen palabras de advertencia. De su boca salen palabras que confortan, pero también salen palabras que confrontan. Entonces debemos entender que la Biblia, la que es la palabra de Dios, es equilibrio de principio a fin. Cuando nosotros nos vamos a los extremos, pues vamos a tener problemas. Puesto nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo a nivel general, tenemos serios problemas con el equilibrio. Nos cuesta trabajo mantener un sano equilibrio. Así que, que aquí surge una pregunta. ¿Qué sucede si nos vamos a cualquiera de esos dos extremos? O cualquier extremo de lo que usted nos está mostrando acá. Y si no somos equilibrados, ¿cómo afecta esto al desarrollo de la iglesia local? Vea, Oscar, mucha gracia y tendremos una iglesia libertina donde todo vale, nada es pecado, todo chévere porque somos salvos por gracia, ¿cierto? Mucha verdad sin nada de gracia, entonces vamos a tener una iglesia legalista donde nadie cree que por el poder y la gracia de Dios pueda cambiar, donde cambiamos esa punta de normas porque el pastor se enoja, porque la religión me lo prohíbe. Vea lo que causa el desequilibrio para cualquiera de las dos partes. Así que si en verdad nosotros queremos ser, digamos, firmes, debemos manejar el equilibrio de la palabra de Dios. Incluso, si queremos ser puros sexualmente y no queremos que la mundanalidad nos domine, necesitamos ser cortados, atravesados por la espada de dos filos que es la palabra de Dios. Todos necesitamos ser heridos, ¿cierto? Que eso sería verdad. Y ser sanados, que eso sería gracia, por la palabra de Dios. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través del Facebook de Radio Primavera. Hoy con el tercer mensaje a la iglesia de Apocalipsis, la iglesia de Pérgamo. El primer principio visto en el segmento anterior para desarrollar un compromiso firme con la pureza sexual, de acuerdo a este mensaje, es temer la palabra de Dios. Pastor, ¿cuál sería el segundo principio? Luego de temer a la palabra de Dios, el segundo principio entonces, según el texto, es el siguiente. No se justifique, estimado oyente, no se justifique. Vean lo que dice Apocalipsis 2:13. Está hablando Jesús. Sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. Vea, son muchos los cristianos que alegan su incapacidad con la pureza y con el ser radicales para Dios debido a la fuerte influencia del ambiente que los rodea. Algunos me han dicho, no, pastor, es que en el medio en que yo trabajo, es que en la empresa, es que en la universidad, es que mis compañeros. Pues acabamos de leer que pues esta iglesia estaba donde había el trono de Satanás, ¿cierto? Lo que nos revela el mensaje a la iglesia de Pérgamo es lo siguiente: no importa en qué medio viva usted, si su decisión es ser fiel a Jesucristo, ni la persecución más grande podrá amedrentarlo. Usted necesita es ser radical y no justificarse. Esto quiere decir que si nosotros pecamos es porque decidimos pecar. No tenemos a quién culpar. Permítame, le respondo de la siguiente manera, Oscar. A nadie le ponen un revólver para que peque. Bueno, sí, a los que están en persecución. A ellos sí, les ponen un revólver en la cabeza y dicen, niega a Jesucristo, se muere. A ellos sí los están, digamos, exponiendo a la violencia para que pequen. Vea, la alusión al trono de Satanás que acabamos de leer hace referencia muy probablemente a un altar que había en Pérgamo, construido en honor de Zeus y que medía 36 metros de alto por 34 metros de ancho. Pues era, imagínense, una construcción gigantesca. Además, este altar tenía un podio de 5 metros y medio.
En Pérgamo, como en las demás ciudades del Imperio Romano, estaba establecida la adoración al emperador. Flavio Josefo, que fue un historiador judío del primer siglo, nos cuenta la historia de quién fue Antipas, y es interesante lo que relata Flavio Josefo. Él dice que Antipas era un esclavo de una familia de cristianos, por lo tanto cristiano también él. Y una vez, estando en el Coliseo Romano, cuando el César se sentó en su trono, todas las personas le llamaron César y después se postraron ante él, pues porque esa era la costumbre. Todos excepto una persona. El único que no se postró entre las miles de personas fue Antipas. Entonces el emperador Domiciano, que era el que estaba gobernando en aquella época, al ver que alguien no se había postrado reconociéndolo como un dios, porque eso era lo que significaba la postración, mandó a un centurión romano para reconvenir a ese único hombre dentro del Coliseo que no se había postrado. El centurión entonces se acercó y le habló al esclavo, o sea Antipas, y le dijo que si no se daba cuenta de que todo el mundo estaba en contra de él, pues que todo el mundo se había postrado, que él también debía postrarse y adorar al César, si no, tendría entonces que morir. Flavio Josefo cuenta que el esclavo, es decir Antipas, le respondió de la siguiente manera, o le mandó a decir al emperador por medio del centurión: dígale al emperador que si todo el mundo está contra mí, entonces yo estoy contra todo el mundo. Esa fue la respuesta de Antipas. Fue así como Antipas fue metido vivo en un toro de bronce, a la manera o en forma de paila, con aceite hirviendo, y murió mártir por la causa de Cristo Jesús. Pues vemos en este relato histórico a un hombre, a un verdadero discípulo de Cristo que no se amilanó ante la muerte. Pero en este versículo hay algo muy interesante. Dice cómo se llama. Bueno, Jesús. Allí se llama a Jesús igual que Antipas. Bueno, ¿qué le dijo Jesús o cómo menciona Jesús a Antipas en el relato que leímos de la iglesia de Pérgamo? Jesús le dice nada más ni nada menos que Antipas, mi testigo fiel. Eso es impresionante, el que Jesús mismo de su boca diga que Antipas, uno de los que murió por él, le dé el calificativo mi testigo fiel. Pero en Apocalipsis 1:5 se le da el mismo calificativo o título a Jesús, le dice el testigo fiel. ¿Qué piensa al respecto? Vamos a leerlo. Vea, Apocalipsis 1:5 dice: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y por cuya sangre nos ha librado de nuestros pecados. Vea, eso es, pues, al descubrirlo por la palabra uno se siente maravillado. Antipas está recibiendo de Cristo mismo un título que a él le pertenece debido a su fidelidad en medio del sufrimiento. Pues uno escucha que los pastores, a veces los predicadores dicen: yo soy el siervo de Dios. Una cosa es que uno diga de sí mismo que uno es siervo de Dios y otra cosa es que Dios diga que uno es siervo de él. Pues aquí Antipas no dijo: ay, yo soy el testigo fiel. No. Lo dijo fue Jesús. Antipas fue o es tipo de esos cristianos que van en contra de la corriente. Antipas estuvo dispuesto a sufrir por Cristo, no se postró ante el emperador Domiciano, no se postró a pesar de que todo un coliseo, toda una multitud estaba en contra de él. Y así es que se conocen a los testigos fieles, así es que se conocen a los auténticos hombres y mujeres de Dios, que en medio de la presión, que en medio de las multitudes son capaces de contrariarlos por causa de Cristo Jesús. Pastor, ¿cómo aplicamos esta verdad en este contexto, en este mundo de hoy postmoderno, donde hay tantas competencias para servir a Cristo o tantas excusas que tenemos hoy? Bueno, estaba pensando en los predicadores. Decía Leonard Ravenhill, como para seguir en la misma línea de Antipas, decía Leonard Ravenhill, el predicador va con la multitud, el profeta va en contra de ella, ¿sí? Hay gente que dice que están dispuestos a darlo todo por Jesús, que aman a Jesús, que se quieren ir a predicar al África, que esto, que lo otro. Pero vea, esos que dicen eso cambian un culto por un partido, por un programa de televisión,
por una celebración familiar o hasta por una gripa. Una gripa es suficiente para detenerlos y no ir a culto. Basta solo con que llueva para que una persona no vaya, digamos, a la célula o al grupo que se hace entre semana en las casas. Hay cristianos que no han sido capaces de abandonar ese hábito pecaminoso que el Señor les ha ordenado que dejen, pero dicen que aman a Jesús con todo su corazón y con toda su alma y que van a dar la vida por Él. Hay cristianos que se quejan de las pruebas que el mismo Cristo ha permitido en sus vidas para perfeccionarlos, pero ellos dicen que aman muchísimo a Jesús y que están dispuestos a darlo todo por Él. Hay gente que coquetean y coquetean con el pecado, cristianos. Una y otra vez coquetean con el pecado, con el mundo, pero en sus corazones y en sus mentes creen profundamente que ellos aman a Jesús. Pues no, eso es un mensaje disonante, eso es un autoengaño. Si realmente nosotros amamos al Señor, entonces haremos sacrificios por Él. Pastor, aquí dentro de este mensaje de la iglesia de Pérgamo y el título del tema de hoy es ¿qué tan comprometido estás con la pureza sexual? Es otro elemento que Dios le llama la atención a esta iglesia, o otro pecado. Sí, lo vamos a tratar en el siguiente programa. Estamos haciendo, digamos, una revisión versículo a versículo. Por ahora vamos en el mensaje cuando el Señor elogia a la iglesia, porque como dijimos al principio, en esta iglesia hay gente comprometida con Jesús y hay gente embolatada con el pecado sexual. Entonces, mirando la primera parte, hay gente en Pérgamo que ama en verdad a Cristo, que han sufrido por Él, que son fieles a Jesús, a pesar de la oposición, a pesar de que están en una ciudad netamente idólatra que adora a Zeus, es decir, a Satanás, lo adoran, es la religión oficial en el momento, adorar a Zeus, pero en medio de toda esa multitud hay un grupito pequeñito de cristianos auténticos, los cristianos de Pérgamo, que aman a Cristo, que están dispuestos a sufrir por Él. Inclusive hubo un creyente que dio la vida en una paila ardiente por Cristo Jesús. Pastor, hoy en nuestro contexto tal vez no suframos persecución y nuestra vida no está, digamos, arriesgada por la fe en Cristo. Nadie nos va a decir si niegas a Cristo o si no lo niegas, o si lo niegas te salvas, o si no lo niegas pues te quitamos la vida, sino que vemos que lo que más es atacado hoy es la verdad. Sufrimos un gran ataque de la verdad como iglesia, y ahí donde digamos requerimos como ese discernimiento para entender discernimiento y valor para rechazar todas las falsas doctrinas que hoy polulan acá en el mundo occidental. Sí, alguien decía que si no recuerdo cuál, quizás Paul Washer decía que si hoy uno hace defensa de la verdad, se gana muchísimos enemigos, incluyendo cristianos. O sea, hay cristianos que como no conocen la verdad y como están casados con herejía, con mentiras, por no conocer la palabra de Dios, entonces se enojan, se disgustan y atacan a los que predican y enseñan la verdad. Se requiere entonces valor en esta época, como usted lo dice, en nuestro contexto, que no somos perseguidos por seguir a Jesús, más bien somos perseguidos por decir la verdad, por querer practicar la verdad. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Pues oyentes, les esperamos mañana con la segunda parte de este tema. ¿Qué tan comprometido estás con la pureza sexual? Dentro de la programación de Vidas con Propósito en esta franja de lunes a viernes de 7 a 7:30 de la mañana. Así que no se la pierdan. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922.
Dios Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir. Tú nos creaste con un propósito.